Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinario del ciclo sobre disruptores endocrinos que estamos organizando desde Fundación Alborada. Bienvenidos a esta segunda sesión, espero que no hayáis tenido problemas para conectaros y en caso de que tengáis cualquier incidencia durante el webinario os pido por favor que a través del chat, a través del cual también vais a formular las preguntas, pues os dirijáis a mí y ya vemos cómo podemos solucionarlo. Tenemos con nosotros a Juan Pedro Arrebola, que nos va a hablar de la ciencia tras los disruptores endocrinos. Es un placer tenerle aquí. Bienvenido, Juan Pedro. Muchas gracias, Ruth. Encantado de estar aquí. Gracias a ti por el esfuerzo que supone también estar allí desde Copenhague. Os lo voy a presentar a Juan Pedro porque él ha trabajado con el doctor Nicolás Olea, a quien muchos de vosotros ya conocéis. Y bueno, Juan Pedro es licenciado en farmacia, es doctor por la Universidad de Granada, con la especialidad de epidemiología y salud pública. Lleva 12 años estudiando los niveles de exposición humana a disruptores endocrinos y sus posibles efectos sobre la salud, tanto en la población general como en grupos particularmente expuestos. Ha realizado estancias en diversos centros de investigación, como la Newcastle University del Reino Unido o la Bispebjerg, no sé si lo he pronunciado bien, University de Dinamarca. Es complicado, ¿eh? También en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia, liderando diversos proyectos de investigación sobre contaminantes ambientales a nivel nacional e internacional. Y actualmente lidera una línea dedicada al estudio del papel de la exposición a contaminantes en el desarrollo de enfermedades crónicas, especialmente enfermedades metabólicas y cáncer. Así que, como digo, Juan Pedro, un placer tenerte con nosotros y estamos ya todos deseosos de que nos cuentes sobre esas investigaciones en relación con las enfermedades que causan estos alteradores hormonales. El sonido... Muy bien, Ruth, muchas gracias. Voy a ver si tenéis muchos problemas de sonido. Bueno, no os preocupéis porque en caso de que veamos que hay mucho problema, quitaremos nuestra imagen, Juan Pedro y yo, y dejaremos solo las diapositivas. De acuerdo, entendido. Voy a ver si soluciono mi conexión, porque a lo mejor es la mía mientras tanto. Así que, bueno, si a Ana le llega bien, a lo mejor lo dejamos. Bueno, gracias por el feedback. Juan Pedro, si te parece, podemos cargar la presentación cuando quieras. Yo voy a apagar mi cámara ya para que no haya tanto problema y si quieres apaga tú también la tuya cuando quieras. Muy bien. Muchísimas gracias, Ruth. Si no se me escucha cualquier cosa, pues me avisáis por medio del chat. Y bueno, como me ha presentado Ruth, soy Juan Pedro Arrebola, trabajo en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Ahora mismo me encuentro trabajando en Copenhague, en Dinamarca, y por eso pues me pilláis a esta hora en el hotel. Espero que la conexión no nos juegue ninguna mala pasada. Un momento porque se me acaba de cerrar la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, Juan Pedro, te escuchamos bien. Vale, perfecto. Es que como se amplió la presentación no puedo ver el chat, por eso no sabía si se me estaba escuchando. Vale, la vuelvo a ampliar. Vale. Nosotros voy a hablar sobre todo de la exposición a bajas dosis de disruptores endocrinos. Esto es muy importante porque no estamos hablando de contaminantes en los que vayamos a estar expuestos a dosis muy altas y nos vaya a dar una enfermedad mañana, sino que estamos hablando de dosis pequeñas de forma diaria a compuestos a los que todos estamos expuestos. Entonces, a esta altura, imagino que ya sabéis todos lo que es un disruptor endocrino. Es necesario hacer énfasis en que la investigación en disruptores endocrinos está avanzando. Quizás no está avanzando al ritmo que nos gustaría,
pero sí, si comparamos el número de publicaciones en España sobre disruptores endocrinos en el año 2010 y en el año 2015, hemos visto que ha aumentado la producción. Hemos visto que ya es más normal escuchar el término disruptor endocrino. Bueno, como sabéis, al final todos somos hormonas. Es decir, las hormonas regulan el crecimiento, regulan la función reproductiva, regulan cómo se va a desarrollar nuestro organismo. Es decir, algo que pueda interferir sobre las hormonas puede causar muchísimas, digamos, alteraciones a nivel del organismo. Bueno, nuestra hipótesis con los disruptores endocrinos es que tenemos una serie de sustancias químicas artificiales que pueden comportarse como esas hormonas. Si pueden comportarse como esas hormonas, pueden interferir sobre su producción, sobre su liberación o sobre su lugar de unión específico. Es decir, estamos hablando de sustancias que pueden mimetizar o pueden hacer que nuestro organismo reproduzca o inhiba los efectos de esas hormonas. El término disruptor endocrino, como hemos dicho, ya no es un término raro, ya es un término que cada vez se escucha más, ya hay informes internacionales, ya hay definiciones internacionales de lo que es un disruptor endocrino, una sustancia que interfiere sobre el sistema hormonal y se reconoce que pueden causar efectos adversos sobre el organismo o su descendencia. Es decir, ya hay organismos oficiales que dicen que estas sustancias pueden ser peligrosas. La historia de los disruptores endocrinos no es reciente. Desde los años 50 se evidenciaban comportamientos extraños en diferentes animales, se veía una transformación, una irrupción en lo que es el comportamiento reproductivo, en lo que es efectos a largo plazo en estos animales, y ya desde los movimientos ecologistas de los años 60 se comenzó a hablar de que esto podría estar causado por ciertas sustancias. Lo que pasa es que no fue hasta los años 90 en los que se empiezan a unificar los criterios científicos, empieza a haber conferencias internacionales en las que se acuña el término disruptor endocrino y, en particular, un término muy importante que son los xenoestrógenos. Son un grupo de disruptores endocrinos que interfiere sobre las hormonas sexuales del organismo y, por tanto, puede tener efectos muy relevantes sobre la salud. ¿Dónde están los disruptores endocrinos? Pues seguramente a esta altura todos sabemos que disruptores endocrinos puede haber en casi cualquier sitio. ¿Y por dónde estamos expuestos? Pues desde actividades agrícolas, actividades industriales, están en lo que comemos, están en productos de consumo diario, como pueden ser los champús, pueden ser productos de higiene corporal o incluso los medicamentos. Y a esta altura, no sé si conocéis este plaguicida, el DDT. El DDT, a ver si yo cierro esto. ¿Conocéis el DDT? ¿Alguien me puede decir por el chat? Vale. Pues el DDT, veo algunos que no lo conocen y vamos a empezar por ahí. En los años 40 se desarrollaron un grupo de plaguicidas que llamamos plaguicidas organoclorados, que son, básicamente se sintetizaron unas moléculas que eran muy resistentes a la degradación química, es decir, con la idea de que nosotros aplicamos el plaguicida y ya no lo tenemos que volver a aplicar en mucho tiempo, porque es muy resistente a la degradación y se queda allí. Entonces, el pionero, digamos, fue el DDT, que se aplicó masivamente, pero hubo otros que fueron el lindano, el hexaclorobenceno, endosulfán. Había una gran variedad, una gran familia que le iban transformando, sustituyendo diferentes moléculas y iban teniendo pues diferentes propiedades, pues insecticida, fungicida, acaricida, etcétera. Entonces se desarrolló una familia completa de plaguicidas que se llaman los plaguicidas organoclorados, que fueron muy importantes para la salud pública, porque ya en los años 60, 70 empezó a verse que, aparte de ser muy persistentes, estos plaguicidas se acumulaban en la gente. Estos plaguicidas se acumulaban en los seres vivos y podían tener efectos sobre la salud. Este plaguicida empezó a prohibirse junto con los otros en los años 70.
Los años 70 comenzaron Estados Unidos, Europa, a empezar a prohibir estos plaguicidas. Quizás era demasiado tarde, no lo sabemos, porque aquí pongo dos imágenes de lo que sería el pasado y el presente del DDT, y son imágenes reales. Tenemos el pasado, que se aplicó masivamente. Es verdad que ayudó a erradicar la malaria de muchísimos lugares, tuvo un papel muy importante para la salud pública después de la Segunda Guerra Mundial, y la actualidad del DDT es que estudios recientes demuestran que hasta los pingüinos tienen DDT. Es decir, se prohibió en Estados Unidos en el año 72, se prohibió en España en el año 82, y los pingüinos siguen teniendo DDT en su organismo. Es decir, ¿quién aplicó el DDT en la Antártida? Probablemente nadie. Pero estos animales están expuestos, y si están expuestos estos animales, imaginaros cómo estaremos las personas. Las personas que, en cierta manera, hemos usado este contaminante. Pues sí, como dicen la mayoría de estudios, todo el mundo presenta niveles detectables de el DDT o algún metabolito del DDT. Y no solo en Estados Unidos, como ponemos en la gráfica de arriba, sino en España, como vemos en la gráfica de abajo. Y lo más importante es que no es solo DDT. Estamos hablando de un grupo de plaguicidas organoclorados, de bifenilos policlorados. Es decir, tenemos un cóctel almacenado en nuestro organismo. Y recordamos, todos estos compuestos llevan años prohibidos en España. Y ahora llegamos a otro ejemplo de disruptor endocrino. Estamos hablando del dietilestilbestrol. Este fue un fármaco que se aplicó durante un tiempo para evitar el aborto, obviamente en mujeres embarazadas. Se aplicó indiscriminadamente y posteriormente, varios años después, se vio, gracias a estudios epidemiológicos, que las mujeres que habían consumido este fármaco, su descendencia, sus hijas, cuando llegaban a la pubertad, tenían mayor riesgo de un tipo de tumor, un tipo de cáncer que era muy raro. Es decir, estamos hablando de una sustancia que podía tener efectos en la descendencia de las personas. Y ahora es muy curioso porque esta sustancia, el dietilestilbestrol, que ya está prohibido, ya a nadie se le ocurre consumir o recomendar este fármaco para mujeres embarazadas, fue sintetizado en 1936 y está publicado en la revista Nature. Había un investigador que se dedicó a probar varios compuestos químicos buscando un estrógeno sintético, una sustancia que tuviera actividad estrogénica, que simulara a los estrógenos, pero que no fuera natural, que pudiera ser sintetizado. Y en la lista, al final, ganó el dietilestilbestrol. Pero en esa misma lista había otro compuesto que pasó desapercibido porque tenía menos potencia estrogénica, que se llama bisfenol A. ¿El bisfenol A os suena? ¿Os suena el bisfenol A? Vale. Perfecto. Y yo me parece que he cerrado la presentación. Muy bien. Pues el bisfenol A estaba en la lista de compuestos estrogénicos. Estaba en la lista de compuestos que se estaban estudiando para actuar como hormonas. Posteriormente, este compuesto desapareció y reapareció convertido en plásticos, convertido en resinas. Es un coadyuvante para favorecer la polimerización de los plásticos. Y ahora resulta que en la actualidad, según, y esto no lo digo yo, lo dice la encuesta de Estados Unidos, el 93% de las personas excretan bisfenol A en la orina. Es decir, la mayoría de las personas están expuestas a bisfenol a través de los productos de consumo, a través de su actividad laboral. Y sí, estamos hablando de un compuesto que estaba en la lista de compuestos estrogénicos candidatos a ser una hormona sintética. Obviamente no solo tenemos al bisfenol A como disruptor endocrino, tenemos muchos compuestos químicos que pueden actuar a diferentes lugares
específicos y que vienen de muchas actividades distintas, de la agricultura. Estos son listados que vosotros lo podéis conseguir, por eso no voy a hacer mucho hincapié. Tenemos los talatos, que están en los plásticos, se utilizan como conservantes, los parabenes, que están en productos cosméticos, los filtros ultravioleta, que están en las cremas solares, las benzofenonas. Todos estos son candidatos a ser disruptores endocrinos. Y, por supuesto, algunos metales pesados y algunos bifenilos polifluorados. Entonces, básicamente tenemos dos modelos de exposición si nosotros queremos estudiar el efecto de estas sustancias a nivel hormonal o a nivel del organismo. Tenemos sustancias que fueron muy persistentes, que son muy persistentes, que son muy resistentes a la degradación, como ya dijimos el DDT, que pueden permanecer durante años, y entonces basta que la persona esté expuesta durante un tiempo para que lo acumule en su organismo. O otras sustancias, como por ejemplo el bisfenol A, los parabenes, que son muy fácilmente degradables. Esa es la excusa que encontramos siempre para decir que el bisfenol A no tiene efectos en la salud. Que yo me expongo a bisfenol A y lo excreto en unas 7-8 horas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces estoy al día expuesto a bisfenol A? Probablemente varias. Entonces, como veis en la gráfica roja, nosotros tenemos una gran capacidad de degradación del bisfenol A, pero como estamos expuestos frecuentemente, nunca bajan los niveles de exposición a cero. Esto lo llamamos contaminantes no persistentes, pero que son prevalentes, es decir, que son muy frecuentes. Entonces, ahora nos planteamos una pregunta y decimos, ¿de verdad que es natural tener disruptores endocrinos en tu organismo? ¿Es normal que tengamos un cóctel de plaguicidas, de contaminantes de los plásticos que pueden tener actividad hormonal? Y esto me recuerda al diálogo de esta película que la vi justo hace un mes, en el que asumen que tres narcotraficantes han muerto de muerte natural, aunque no hayan muerto de muerte natural, pero como se dedicaban a lo que se dedicaban, tuvieron que morir. Nosotros tenemos que admitir que vamos a desarrollar un efecto simplemente porque todos estamos expuestos, porque todos estamos expuestos a DDT o a bisfenol A, vamos a desarrollar ese efecto. Pues probablemente podamos hacer algo para evitarlo. Estos son niveles de exposición a DDE, que es el principal metabolito del DDT, del plaguicida DDT, que estaba prohibido en España desde los años 70. Y la gráfica de la izquierda podemos ver un estudio que hemos hecho dentro de nuestra línea de investigación en poblaciones particularmente expuestas, que lo hicimos en Bolivia, en una población de una zona subtropical de Bolivia. Allí también se prohibió el DDT, aunque más tardíamente que en España. Este estudio lo realizamos 10 años después de que se prohibiera el DDT y encontramos que en una población agrícola tenía 20 veces más niveles de DDT que la población urbana. Es decir, que esa gente seguía expuesta, a pesar de que la prohibición del DDT era desde hace 10 años, y se correlacionaba con el tiempo que llevaban viviendo allí. Es decir, cuanto más tiempo llevaban viviendo en la zona, mayores niveles tenían. Es decir, que la zona estaba contaminada y tenía digamos, un ambiente contaminado ya por el DDT. Esto lo llamamos hotspots, es decir, lugares en donde hay una especial contaminación. ¿Pero qué pasa en España? Que no puede haber una especial contaminación. Ahora el gráfico de la derecha son niveles de DDT, de metabolito del DDT, de dos personas que viven en la ciudad de Granada, dos personas que son vecinas, que viven dentro de un estudio que hicimos, son dos personas que viven en barrios en los que no se tarda más de 15 minutos en llegar de uno a otro. Y resulta que tenemos una persona que tiene casi 20 veces más que otra. Es decir, estas personas no viven en zonas especialmente contaminadas, pero siguen teniendo niveles de este plaguicida, que lleva pues más de 30 años prohibido en España. Estas personas lo que tienen es diferentes estilos de vida, diferentes posiciones sociales, ocupaciones. Es decir, que hay una porción de la exposición a estos contaminantes que es modificable. Hay una que la vamos a adquirir por vivir en ese sitio. Y otra, que también es muy importante, que la podemos modificar. Es decir, los hábitos de vida pueden condicionar de forma radical los niveles de exposición a ciertos contaminantes, a ciertos disruptores endocrinos. Y resulta que con el tiempo hemos aprendido que
El DDT, por si acaso a alguien le interesaba esto, el DDT y los otros plaguicidas organoclorados siguen estando presentes en la gente, todos presentamos niveles importantes y la principal fuente de exposición es la dieta. Yo estoy expuesto a DDT por la dieta y no precisamente la fruta, sino que estos compuestos al final se acumulan, son liposolubles, se acumulan en la grasa, por tanto al final la mayor fuente de exposición a estos plaguicidas es los alimentos grasos, especialmente los de origen animal y los de animales grandes. O sea que al final la fuente de exposición a DDT puede ser el atún, puede ser el pez espada y no el consumo de vegetales, porque ya no se aplica ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con las enfermedades crónicas? ¿Por qué he hecho tanto hincapié en decir que estamos todos expuestos a disruptores endocrinos a lo largo de nuestra vida? Pues porque es que eso es compatible con el desarrollo de las enfermedades crónicas. Como ejemplo clásico de enfermedad crónica tenemos la diabetes. La diabetes no se desarrolla en el mismo momento en el que el médico nos dice que somos diabéticos, sino que tiene un periodo que le llamamos preclínico, subclínico, que puede durar hasta 10 años, en los cuales el organismo empieza está ya descompensado, pero la situación se compensa por un sobreesfuerzo que hace el páncreas, hasta que al final no se puede controlar y somos diabéticos. Nosotros estamos expuestos a contaminantes que pueden ser diabetogénicos desde mucho antes de este periodo preclínico, desde este periodo subclínico. Solo recordar que las enfermedades crónicas, según la OMS, son de larga duración y progresión lenta y que es una de, digamos, mis principales líneas de investigación porque tenemos un grupo de 5 enfermedades crónicas que incluyen enfermedad cardiovascular, infartos, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes que suponen el 63% de las muertes a nivel mundial. Y esto lo dice la OMS, no lo digo yo. Es decir, que son en conjunto la mayor causa de mortalidad a nivel mundial. Esta tendencia, como podéis esperar, es creciente y los pronósticos son aún peores. Es decir, la diabetes está aumentando la incidencia y la prevalencia de diabetes a nivel mundial en la mayoría de los países. Y curiosamente, esta tendencia creciente en la diabetes va paralela a la producción de nuevos productos químicos, la producción de nuevas sustancias químicas. Fijaos también otro dato curioso, que parece ser que la diabetes y la obesidad están muy relacionadas, tanto que crecen de forma paralela. Y ahora me voy a detener un momento en definir qué es la obesidad, porque todos sabemos la definición, que es una persona obesa, es una persona que tiene un elevado índice de masa corporal, también lo podemos medir por el porcentaje de grasa, por el diámetro de la cintura, pero no estamos seguros de lo que implica esa obesidad. ¿Por qué? Pues porque todas las personas obesas no desarrollan enfermedad y sin embargo hay personas que son delgadas, que tienen un índice de masa corporal normal, pero que desarrollan enfermedades parecidas a las personas obesas. Es decir, son diabéticos, tienen el colesterol alto, tienen una situación de inflamación en el organismo. Y para un poco esclarecer en ese sentido lo que podría pasar, nosotros nos basamos en los resultados de un estudio que realizamos en el sur de España, en Granada, estamos en Granada ahora mismo, en dos poblaciones del sur, y es una cohorte de gente, un grupo de gente que se le sigue durante 12 años, se reclutaron en el 2003, y se midió la exposición original a varios contaminantes, parámetros de estrés oxidativo, se midieron niveles de actividad estrogénica y se estudió el desarrollo de diversas enfermedades crónicas a lo largo de un periodo de 12 años. ¿Cuáles fueron los resultados que encontramos? Pues que los niveles de sustancias que podían ser potenciales disruptores endocrinos, estamos hablando ahora mismo de plaguicidas organoclorados,
y de bifenilos policlorados se asociaron positivamente con el riesgo de diabetes, el riesgo de tener colesterol alto, triglicéridos elevados, un elevado grado de obesidad y además un mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Esto es importante. En un principio barajamos todas las asociaciones de forma global y nos dimos cuenta de que si somos diabéticos, tenemos niveles de colesterol elevados, somos obesos y además tenemos hipertensión, somos candidatos a desarrollar un síndrome llamado síndrome metabólico que los expertos, los clínicos, lo definen como personas que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar patologías cardiovasculares. Si tenemos obesidad, hipertensión, hipertrigliceridemia, bajo colesterol HDL y diabetes o resistencia a la insulina, somos candidatos a tener un accidente cardiovascular. Es decir, que parece ser que la exposición a ciertas sustancias disruptoras endocrinas podría estar relacionada con un desarrollo de síndrome metabólico. Estamos hablando de que estas sustancias se acumulan en la grasa. Lo recuerdo, al final estas sustancias se acumulan en la grasa y por tanto es lógico que puedan ejercer su efecto a ese nivel. Aquí es donde surge la teoría de los obesógenos. Estas sustancias, como pueden ser los plaguicidas organoclorados, como puede ser el bifenol A, se piensa que son sustancias que pueden favorecer una cierta hiperplasia a nivel de los adipocitos, de las células grasas, puede hacer que estas sustancias, estas células se crezcan más de la cuenta y por tanto, al final, hacer que las personas puedan ser más obesas. Esto se ha demostrado en estudios experimentales, en estudios con adipocitos, en estudios con animales. Lo que pasa es que demostrarlo en personas es mucho más difícil, porque nosotros no estamos solo expuestos a un contaminante. Por lo tanto, lo que hemos dicho, estos contaminantes se relacionan con el riesgo de padecer alteraciones relacionadas con el síndrome metabólico y además hay ciertos mecanismos de acción mediante los cuales estas sustancias pueden causar esta patología, que son fundamentalmente a nivel de la interacción con los receptores hormonales. Estamos hablando con el receptor de estrógenos, del receptor de andrógenos. O sea, estamos hablando de un mecanismo hormonal a nivel de los receptores de aldosterona, pero además la producción de radicales libres. Entonces, alguien nos podría preguntar, vale, habéis encontrado estas asociaciones, estos contaminantes se relacionan con el síndrome metabólico, con la obesidad, con la diabetes. Estos contaminantes podrían ser también indicadores de un estilo de vida malo, ya que están vinculados a la grasa, están vinculados a elevado consumo de grasas. Como no podemos experimentar con personas, para eso nos vamos a lo que son modelos animales. Estos son resultados de un estudio liderado por un investigador, Jerome Rusing, que tuve además el placer de conocerlo aquí en Copenhague, y lo hicieron en animales de experimentación, a los que alimentaron con una dieta baja en grasa, con una dieta alta en grasa y baja en disruptores endocrinos, y una dieta alta en grasa y con una alta cantidad de disruptores endocrinos. ¿Y qué es lo que encontraron estas personas? Pues al final encontraron que los animales que estaban alimentados con dosis elevadas de disruptores endocrinos ganaban más peso, tenían una mayor acumulación de grasa visceral, que está más relacionada con enfermedad cardiovascular, desarrollaron una inflamación crónica, tenían una inflamación crónica y encima estos ratoncitos tenían más tendencia a desarrollar diabetes, a desarrollar resistencia a la insulina. Por lo cual, esto es otro punto a favor de que estas sustancias podían estar detrás de los mecanismos por los que la obesidad se relaciona con la patología. ¿Existen mecanismos identificados? Pues sí. El bifenol A, el compuesto que está en los plásticos, en las latas de conserva, en los empastes de composite, puede actuar a nivel de el receptor de la insulina, puede actuar a nivel también del páncreas, modificando la secreción de insulina, por lo tanto puede tener varios mecanismos de acción. Pero es que además estamos hablando que tenemos los bifenilos polibromados,
que se utilizan entre otras cosas como retardantes de llama, que también actúan a nivel del receptor de insulina. Las dioxinas, que se producen en los procesos de combustión, también pueden actuar a ese nivel. O los talatos, que también pueden actuar a nivel del páncreas. Por lo cual, estamos hablando de una exposición global. Existen muchos mecanismos de acción identificados para los disruptores endocrinos, mediante los cuales producen enfermedad metabólica. Y resulta que, como hemos dicho, no estamos expuestos a un disruptor endocrino. Fijaros en los resultados de este estudio en 9 personas que demostraron que estaban expuestas a 76 químicos vinculados con el cáncer, 94 sustancias químicas que son neurotóxicas, 86 sustancias químicas que interfieren con el sistema hormonal. Estamos hablando de 86 sustancias químicas que interfieren con el sistema hormonal. Si una puede producir ya ciertos efectos, ¿cuántos pueden producir 86? Estos también son resultados de un estudio, probablemente algunos lo conozcáis, que se realizó en el 2004 y su objetivo era más divulgativo, era demostrar la cantidad de compuestos tóxicos que almacenamos en el organismo. Se realizó en 14 ministros de la Unión Europea, lo cual personas que probablemente no están expuestas directamente a plaguicidas, a compuestos industriales, y se encontró que presentaban un promedio de 35 compuestos químicos peligrosos por persona. Imagínense, si estamos hablando de 35 compuestos químicos peligrosos en una persona que es ministro de la Unión Europea, de un país de la Unión Europea, ¿cuántos podemos tener el resto del pueblo? Por lo tanto, no podemos descartar, y esto es otro punto importante en la disrupción endocrina, que existan efectos combinados. Efectos que son sinergias resultantes de la interacción entre todos estos compuestos en el organismo. Estamos expuestos a bifenol A, estamos expuestos a talatos, estamos expuestos a plaguicidas organoclorados y todos pueden tener un efecto conjunto. Y se ha demostrado en ciertos estudios que dosis bajas de una serie de compuestos con actividad disruptora endocrina producen un efecto mayor que la suma de las partes. Y en este sentido, en nuestro grupo de investigación llevamos años trabajando en el desarrollo de marcadores de efecto conjunto. Si sabemos que estas sustancias pueden actuar a nivel del receptor de andrógenos, que pueden ser sustancias antiandrogénicas, pues desarrollamos un marcador que nos mida esa actividad ligada a estos compuestos. Y hemos visto, ya estos son resultados muy recientemente publicados de este año, que este compuesto, este marcador que agrupa varios contaminantes químicos se relacionó con el riesgo de malformaciones en el tracto genitourinario en niños. Estamos hablando de una enfermedad que es típicamente hormonal. Pero además, si tenemos en cuenta otros marcadores que hemos usado, como el marcador de carga estrogénica, efecto combinado sobre el receptor de estrógenos, pues también hemos visto que se asocia con los mismos factores, con malformaciones en el tracto genitourinario. Estamos hablando de dos mecanismos distintos que se pueden relacionar con una misma patología. Pero estos no solo son los efectos de los disruptores endocrinos. Aquí estamos hablando de que, y estos son datos ya de informes de la OMS, que están relacionados con la frecuencia de aborto, con una baja tasa de fecundidad en humanos, con alteraciones reproductivas y con otras patologías como por ejemplo endometriosis. Y esto nos lleva a un aspecto fundamental. ¿Es lo mismo cualquier momento de exposición? Por ejemplo, a las mujeres embarazadas no se les deja tomar casi de nada. No pueden tomar casi ningún fármaco, tienen que restringir algunos alimentos. ¿Es lo mismo el efecto de un disruptor endocrino en una mujer embarazada? Pues parece ser que no. Y ya hay estudios, este resultado es muy reciente, que las mujeres que en los años 60 estuvieron expuestas a mayores niveles de DDT durante el embarazo, su descendencia desarrollaron
cáncer de mama con una mayor frecuencia. Tenían mayor riesgo de cáncer de mama. Y no solo mayor riesgo de cáncer de mama, sino que este cáncer de mama era más agresivo. Pero esto no solo pasa con el DDT, que ya está prohibido. Esto recientemente se ha demostrado con el bifenol A. La exposición materna a bifenol A estaba relacionada con un mayor riesgo de obesidad infantil. Esto en parte es debido a que estos compuestos, estas sustancias que son disruptoras endocrinas, también pueden interactuar con el ADN, es decir, pueden producir una expresión distinta de ciertas proteínas y esto puede condicionar efectos a largo plazo y efectos en la descendencia. Ahora me voy a detener un momento en hablar de otra enfermedad muy importante, muy prevalente, que es el cáncer. Todos conocemos a enfermos de cáncer, es una enfermedad crónica que también puede estar relacionada con una exposición crónica. Existe una hipótesis hormonal, hay muchos cánceres que son hormonodependientes, es decir, dependientes de un balance de estrógeno y progesterona, y por ahí es por donde empezó el estudio de los disruptores endocrinos y cáncer. Se ha estudiado muchísimo la posible influencia de los disruptores endocrinos, de la exposición a bifenol A, a talatos, a plaguicidas organoclorados sobre el desarrollo de cáncer de mama, pero también sobre el desarrollo de cáncer de próstata e incluso otros cánceres que no son dependientes de hormonas, porque estos mecanismos ejercen un efecto global. Fijaos, estos son resultados que no están todavía publicados, pero que espero que pronto lo estén. Son resultados en los que hemos encontrado que la acumulación de estos productos químicos, de disruptores endocrinos, de plaguicidas, en el tejido adiposo mamario, no solo está relacionado con el cáncer de mama, sino con un peor pronóstico del tumor. Es decir, las personas que tienen estos contaminantes químicos en la grasa de la mama, resulta que no solo tienen más cáncer de mama, sino que encima el cáncer de mama es de peor pronóstico. ¿Cuáles son las consideraciones importantes sobre disrupción endocrina? Que aquí podríamos estar hablando mucho tiempo sobre efectos, pero es muy importante tener en claro que la exposición es universal. Todas las personas están expuestas, aunque no todas de la misma forma. Y eso es muy importante porque tenemos una fracción de la exposición que la podemos evitar con nuestra actividad diaria. Solo tenemos que conocer dónde están esos disruptores endocrinos y lo que podemos hacer para evitarlo. Los efectos dependen del momento de la exposición. No es lo mismo estar expuesto en la época adulta que en la época infantil o que en la época del embarazo. Hay ciertos momentos que son críticos a la hora de la exposición, como son la edad infantil en los bebés y el momento del embarazo y de la lactancia. Por otro lado, se ha demostrado que se pueden tener efectos, que la exposición a estos compuestos puede tener repercusiones a largo plazo, incluso en las generaciones posteriores. Tenemos una exposición clara a mezclas complejas, no estamos expuestos o expuestas a un solo contaminante, por lo tanto, estas pueden tener efectos sinérgicos y potenciarse entre sí. Por otro lado, tenemos claro que no existe un umbral de seguridad porque estamos expuestos a mezclas complejas. Entonces, si sabemos que una lista de compuestos, un grupo de compuestos por debajo de su nivel de seguridad puede tener un efecto nocivo, quiere decir que en teoría no debería existir un umbral de seguridad. Pueden ejercer efecto a cualquier nivel de exposición. Y además se ha visto que las asociaciones no son tan fáciles. Existe lo que se llama efectos no lineales, es decir, que hay efectos que pueden ser evidentes a altas dosis y no a bajas dosis, y otros que son más evidentes a bajas dosis que a altas dosis. Y ya para concluir, me gusta poner esta diapositiva porque estamos hablando de un grupo de enfermedades que son de muy alta frecuencia y de muy alta prevalencia. Tienen una carga en la población que es muy grande.
Por supuesto, sabemos que ciertos disruptores endocrinos no son la principal causa de diabetes o de cáncer. Hay también otras que no estamos considerando. Pero sí sabemos que pueden ser responsables de una fracción de esa enfermedad. Si son responsables de una fracción de enfermedades metabólicas que pueden afectar a 387 millones de personas, si utilizamos el principio de precaución y evitamos esta exposición, las repercusiones sobre la salud humana podrían ser grandísimas. Estaríamos salvando muchas vidas y estaríamos mejorando la calidad de vida de mucha gente. Por lo cual, cualquier pequeña intervención en este sentido puede tener un impacto muy importante en lo que es la salud pública. Y por último, daros las gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico por si en algún momento queréis consultar algo. Por supuesto, todo esto no es una labor de una persona, sino que es de un grupo de investigación grande que tenemos en Granada. Y por supuesto, si tenéis alguna duda y pregunta, pues ahora podemos establecer un turno. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Pedro. Ha sido un verdadero placer. La verdad es que había cosas que yo desconocía. Me ha gustado muchísimo las investigaciones que estáis haciendo, los resultados que nos has podido adelantar. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas de los invitados, que estoy segura de que son muchas, así que van a ir apareciendo por el chat. Vamos a intentar atenderlas todas en el tiempo que nos queda. Empezamos con la primera, si te parece, Juan Pedro. ¿Con qué acciones podemos prevenir estas patologías, diabetes, obesidad y cáncer? Sí, vale. Está claro que nosotros, para prevenir lo que es la diabetes, obesidad y cáncer, hay un factor muy importante, que es lo que es la dieta. Al final, es verdad lo que dicen, que somos lo que comemos y que tenemos que empezar la prevención por ahí. Obviamente creo que nos estamos refiriendo a cómo prevenir estas patologías desde el punto de vista de los contaminantes, ¿no? O de prevenir estas patologías desde el punto de vista general. Sí, vale, de los contaminantes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los contaminantes, los plaguicidas organoclorados, la principal fuente de exposición en la población general es la dieta y son los alimentos grasos. Pues nosotros, de hecho, nuestra hipótesis es que ciertos alimentos grasos se relacionan con determinados tipos de cáncer, precisamente porque en parte, no digo total, pero en parte porque tienen estas sustancias. Es decir, estas sustancias se comportan como hormonas, se comportan como, pueden estresar el organismo y están relacionadas con este tipo de cáncer. Luego, por otro lado, tenemos los compuestos que vienen de los plásticos. Es súper importante conocer de dónde viene cada compuesto para saber cómo evitarlos. Si nosotros sabemos que el bifenol A se utiliza en los plásticos de policarbonato y que calentar estos plásticos puede favorecer la liberación de este contaminante a los alimentos, pues lo primero que tendríamos que hacer es no calentar el plástico, no someterlo a sustancias muy ácidas. Y después ya, si nos fijamos en el tema de los parabenes, las benzofenonas, los filtros solares, pues bueno, sobre todo intentar, lo básico es intentar utilizar el mínimo número de sustancias químicas posible, sin caer en el pánico, porque es verdad que ahora se viven más años que antes, quizás se pueda tener más calidad de vida en ciertos aspectos, pero intentar evitar la exposición química. Muy bien, Juan Pedro, si quieres seguimos con la siguiente pregunta. Alguien me comentó que en la Unión Europea están tratando de prohibir los disruptores endocrinos. ¿Qué probabilidades tienen de lograrlo? Bueno, esto es esto es una batalla muy grande porque no estamos hablando solo de los disruptores endocrinos conocidos, estamos hablando de los disruptores endocrinos que quedan por hacer. Como anécdota, os voy a contar lo que me pasó precisamente en un congreso grande de disruptores endocrinos. Coincidí con una persona que venía de la industria de plásticos y justo veníamos de una ponencia que demostraba cómo ciertas sustancias que se están proponiendo como alternativas al bifenol A tienen los mismos o más efectos que ese contaminante.
Y yo le decía que qué es lo que opinaba él de esto. Y él me decía que la culpa era nuestra, porque estábamos hablando de lo malo que es el bifenol A y eso le obligaba a ellos a introducir nuevos compuestos que no estaban lo suficientemente testados, ¿no? Entonces, continuamente se sacan nuevos compuestos y lo importante es favorecer la investigación en ese sentido y que podamos, lo que se dice, prevenir antes que curar. Que no nos pase lo que nos pasó con el dietilestilbestrol o lo que nos ha pasado con lo que nos pasó con la talidomida, con muchos fármacos que luego se demostraron que eran muy nocivos. Por eso digo que esto es una batalla continua. Esto es algo que va para largo, porque continuamente se liberan nuevas sustancias. Ya estamos más cerca. Ya ha habido informes oficiales de la OMS hablando de los disruptores endocrinos, por lo cual estamos dando más pasos. Lo que os acabo de compartir a través del chat, bueno, me ha llegado hoy por email a través del grupo de disruptores endocrinos con los que trabaja Fundación Alborada en toda Europa, y es la evaluación de impacto socioeconómico que encarga la Comisión Europea para evaluar qué hacer con algunos disruptores endocrinos. También hay una lista de los disruptores endocrinos que están ahora mismo, digamos, bajo ese punto de mira. Esto lo vamos a ver en profundidad en el próximo webinario con Angelique y Machow de Pan Europe, para ver un poco cómo está ahora mismo la legislación a nivel europeo. Pero bueno, os comparto el link por si a alguno le interesa saber qué está sucediendo o qué está diciendo la Comisión Europea sobre algunos disruptores endocrinos, pues ahí lo tenéis. Si queréis saber más, pues me podéis enviar un email. Continuamos, si queréis, con las preguntas. ¿Cómo sabemos qué nuevos productos químicos son seguros? Vale, eso es una cosa que a veces no sabemos ni siquiera los que investigamos en el tema, ¿no? Es muy importante mantenerse al día y labores como la que hacéis en vuestra fundación pues es muy importante porque continuamente se publican listas nuevas de disruptores endocrinos. Entonces, lo que hay que hacer es estar informado lo más posible. Es verdad que muchas veces estamos ante un tema que la industria produce y que nosotros no controlamos. Por ejemplo, para el tema de bifenol A, los análogos que proponían era un compuesto que sin tú conocer la fórmula, si ese compuesto se llama bisfenol S, pues puedes suponer que algo relacionado está con el bifenol A, ¿no? Directamente le hacen una sustitución y tenemos otro compuesto con la misma actividad, pero que no se llama bifenol A y por lo tanto no causa alarma. Es muy importante pues consultar las listas de disruptores endocrinos. Hay varios informes que se han realizado a nivel de la Unión Europea, a nivel de la OMS y por supuesto estaré encantado de informar a quien quiera sobre este tema. Pues continuamos porque van creciendo las preguntas. ¿Qué importancia tienen los factores de exposición ambiental producida por los materiales de construcción, por exposición habitual y o doméstica, el tipo de resinas epoxi, retardantes de llama, etcétera? Bueno, estamos hablando de la importancia de los factores de exposición ambiental producida por los materiales de construcción. Vale. Tienen muchísima importancia. Estamos hablando, por ejemplo, los bifenilos policlorados se han utilizado durante años en construcciones, en actividad industrial. Estamos hablando de resinas epoxi que contienen bifenol A. Por supuesto que son muy importantes y son una de las líneas prioritarias que se están evaluando ahora en disrupción endocrina. Y no es posible, la siguiente pregunta, ¿no es posible efectuar pruebas de disrupción antes de poner un producto en el mercado? Esa pregunta es buenísima porque es precisamente lo que nosotros estamos pidiendo. Hay estudios, según un artículo que leí recientemente, estimaba que solo en torno al 15 o al 20% de los productos que se introducen en el mercado pasan unos controles toxicológicos adecuados. O sea, con esto podemos imaginarnos que es muy difícil garantizar que una sustancia no va a interferir con el sistema hormonal. Al final terminamos usando el tema de acierto y error, ¿no? Cuando existen evidencias, pues ya prohibimos la sustancia. Exacto.
Otra pregunta, Manuel desde Zaragoza. ¿Qué productos usados en la agricultura contienen disruptores endocrinos? Bueno, actualmente hay muchas sustancias que están consideradas como disruptoras endocrinas. Los plaguicidas organoclorados, que no olvidemos, están prohibidos en España, pero se sigue, bueno, el endosulfán se prohibió en el 2008, por lo cual no hace tanto tiempo, y estamos hablando de sustancias que se utilizan en países como Marruecos, Sudáfrica o México. Después tenemos los plaguicidas organofosforados, que eso sí se siguen utilizando en la actualidad en actividades agrícolas. Estamos hablando de los piretroides, las piretrinas. Hay muchas sustancias que están siendo evaluadas como posibles disruptores endocrinos. ¿Cuál es su opinión sobre la suplementación con yodo, algas, en la prevención del cáncer de mama y hormonodependientes? Bueno, la verdad es que en el tema de suplementación con yodo no puedo decir mucho porque en ese tema no lo he trabajado. ¿Se refiere a el yodo que está en las algas o suplementación de la dieta con yodo? Ana, no sé si nos puedes aclarar por el chat. Con yodo. Eh, vale, la suplementación con yodo. La verdad es que no sabría decirlo. Yo sé que se han hecho campañas de suplementación con yodo para prevenir el bocio, por ejemplo, pero para el tema de cáncer de mama no sabría concretar esa pregunta. Después hay, bueno, comentarios como Silvia, que nos dice que casi todos los principios activos importados para fabricar pesticidas en Argentina son disruptores endocrinos, como el glifosato, por ejemplo. Otra pregunta sobre si se puede estimar en qué nivel de la cadena alimentaria estamos. Se intenta analizar a niveles de disruptores endocrinos en la alimentación. Sí, por supuesto, niveles de disruptores endocrinos en la alimentación. De hecho, es una de las líneas prioritarias porque la dieta es la principal fuente de exposición a disruptores endocrinos. Tenemos tanto los que vienen de los envases que contienen los alimentos, como pueden ser el bisfenol A, como pueden ser los ftalatos. Ya hay estudios que dicen que estos contaminantes están presentes en los alimentos. Los plaguicidas que se siguen utilizando con las frutas y verduras. Y aparte tenemos los plaguicidas organoclorados y los bifenilos policlorados que se acumulan en las carnes grasas. Y sin contar los metales pesados, que también están presentes en pescados como el atún, el pez espada, también acumulan gran cantidad de mercurio. O sea, sí ha identificado muchos contaminantes que pueden llegar a los seres humanos a través de la dieta. Una pregunta de Laura que dice, en concreto, como médica de atención primaria, ¿qué prueba pido, dónde, a qué precio y cómo contribuyo a su eliminación, además de retirar los alimentos contaminados? Bueno, a nivel de atención primaria, yo creo que se puede hacer una labor importante, sobre todo favoreciendo el consumo responsable de tanto de alimentos como de productos de uso cotidiano y hábitos dietéticos sanos, saludables. Si necesitas recomendaciones de cualquier tipo, me puedes escribir sin problemas que te puedo enviar recomendaciones oficiales que se hacen para evitar la exposición a disruptores endocrinos. Fenomenal. Después hay, bueno, más comentarios de Silvia sobre un congreso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, perdón, que se me está yendo el chat. Se detectó glifosato en algodón, apósitos femeninos, gasas, etcétera, e incluso en el agua de lluvia, menciona Silvia desde Argentina. Manuel dice que ve importante alimentarse de agricultura ecológica de proximidad, evitando los químicos de síntesis y naturalmente no utilizando glifosato como herbicida que posteriormente contamina el resto del cultivo. Xiomara de Colombia nos dice que qué hacen las grandes productoras de plaguicidas respecto al daño que causan y luego de haber sido utilizados por largo tiempo cuando se encuentra que son disruptores endocrinos. Pues es muy curioso y esa pregunta es muy buena porque precisamente el DDT, de plaguicida que hablamos, se prohibió. Claro, se empezó a prohibir cuando ya la malaria estaba erradicada de Europa y de Norteamérica, en gran parte.
Entonces, claro, luego se quedaron países que veían como la principal alternativa para erradicar la malaria, pues le decían que tenían que prohibirla. Por eso muchos países luego protestaron y se quedaron utilizando el DDT. Básicamente lo que hacen cuando se prohíben en un sitio es pasar la producción a otro. Pero esto lo sabe ya la industria. De hecho, si miramos la gráfica de producción de DDT, y creo que la tengo aquí en una diapositiva, sí, aquí en esta gráfica podemos ver la producción de DDT, producción anual de DDT, el gasto en DDT que hubo desde el año 1950 aproximadamente hasta los años 70 que ya bajó mucho, ¿no? El DDT se prohibió en Estados Unidos en el año 72. Fijaros cómo había bajado el gasto en DDT y la producción en DDT una vez que se había prohibido. O sea, el pico lo podemos observar muchísimo antes. O sea que ya ellos ya sabían en los mediados de los años 60 que el DDT se iba a prohibir y por tanto al final se prohíbe también cuando a la industria le viene bien, ¿no? Sin contar con que esa producción luego se pasó a otros países. Ese tema es muy importante porque a veces cuando se prohíbe una cosa se le pasa, digamos, el problema a otros, ¿no? Y es lo que ha pasado también un poco con el tema del glifosato. Enrique García Gómez dice, si piensas que deberíamos ir hacia un ejercicio mayor de la medicina ambiental. Sí, por supuesto que sí. Al final se ha demostrado que estamos muy influenciados por el medio ambiente. Y el medio ambiente incluye lo que respiramos, el estilo de vida que tenemos, lo que comemos. Precisamente la dieta puede ser como equivalente a una medicina que tomas de forma diaria. O sea que, por supuesto, debería haber más conciencia de la medicina ambiental, tanto desde los profesionales como de los usuarios del sistema sanitario. Dice Enrique que no se enseña en las facultades. Bueno, nosotros desde Fundación Alborada ya estamos introduciendo la medicina ambiental a través de la Universidad Complutense de Madrid, donde tenemos un par de cursos de patología ambiental, uno online y uno presencial. Entonces, si te interesa, Enrique, te puedo enviar la información después. Es cierto que no forma parte del currículo, digamos, oficial de la carrera de medicina, ¿no? Pero bueno, ya es una formación que está ahí como un complemento para todo aquel profesional de la salud que quiera recibirla. ¿Qué disruptores endocrinos pueden ser causa de hipotiroidismo? Bueno, precisamente estos compuestos también se está evaluando la posibilidad de interferencia con las hormonas a nivel de hormonas tiroideas. Precisamente tienen varios mecanismos y tenían precisamente para esta presentación una diapositiva sobre disfunción tiroidea, pero la quité porque parecía que era mucho. Pueden actuar a nivel de tanto de... Es que el problema es que tenemos diversos contaminantes que pueden actuar a varios niveles. Entonces tenemos una serie de contaminantes, como pueden ser los PCBs, que pueden actuar a nivel de producción de, por ejemplo, de TSH, otros que actúan a nivel de producción de T3 y T4 y otros que lo que bloquean son las proteínas transportadoras de estas hormonas para que ejerzan su efecto, ¿no? O sea que sí hay cierta evidencia de que pueden interferir sobre el sistema, sobre la, digamos, la homeostasis tiroidea. Hay una pregunta que me acaba de hacer Ana Font. Creo que me lo ha mandado en privado, pero pienso que es una pregunta que es interesante. ¿Qué ocurre al adelgazar con los disruptores endocrinos almacenados en los tejidos grasos del organismo? Sí, eso es interesante porque y es un tema que se sigue estudiando actualmente. Nosotros hemos comprobado que hay gente que el perder peso de forma súbita, digamos de golpe, produce una liberación de estos disruptores endocrinos que estaban almacenados en la grasa, por lo cual se liberan al torrente sanguíneo y de forma temporal existe una exposición elevada a esas sustancias químicas. Obviamente eso no quiere decir que no tengamos que perder peso. Si tenemos un problema de obesidad, lógicamente hay que perder peso. Yo lo que recomendaría es que no se perdiera, que se hiciera pues como se recomienda, de forma gradual. Pues yo creo que la verdad es que han sido unas preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias por vuestra participación y hemos llegado al final del webinario.
Ha sido un placer teneros a todos vosotros aquí. Ya sabéis que esto quedará grabado y pasará a nuestro canal de YouTube en público, de forma que si queréis volver a revivir el momento o saber un poquito más sobre inspeccionar un poco más de cerca las imágenes, que por cierto, si os interesa alguna imagen en concreto, os gustaría tener la presentación, pues me podéis mandar un email y os podemos hacer llegar una versión de esta presentación para que tengáis la información. Así que muchas gracias a todos. Veo que sí que estáis interesados en la presentación. Me mandáis un email si queréis los que queráis y lo vamos hablando. Y bueno, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, estaremos aquí con Angeliki Lisimachou, como os decía, ya es toxicóloga ambiental y responsable de químicos de Pan Europe, que es una organización que lucha contra los pesticidas. Ahora mismo está metida en la batalla contra el glifosato y 1000 otras que tienen en marcha, y será muy interesante conocer de su boca cómo se están llevando ahora mismo la legislación en la Unión Europea, concretamente qué está haciendo la Comisión Europea para controlar un poco más los disruptores endocrinos en Europa, en nuestro país, por supuesto. Así que muchísimas gracias, Juan Pedro, por estar aquí. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a vosotros, Ruth. Para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues ahora que nos quedamos con tu contacto, no te preocupes que te vamos a molestar más a menudo. Encantado, si es por esta causa, encantado. Pues como digo, os espero a todos la semana que viene. Espero que también que si queréis os apuntéis al curso gratuito de disruptores endocrinos, que ya hay como 300 personas. No sé si no se me oye bien, bueno, no os preocupéis, que ya hemos terminado aquí, así que para cualquier cosa estoy a vuestra disposición por email o a través del blog de la campaña Que no te alteren las hormonas, que podéis consultar cuando queráis. Hasta la próxima. Muy bien.